Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur. Soy Luis Francisco Blandón desde Caracas, Venezuela. Avanza el cronograma electoral en este país. Multitudinarios cierres de campaña tuvieron lugar hoy en Caracas y en diferentes estados de esta nación. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se unió a la masiva movilización en la capital que marcó el cierre de la campaña del Gran Polo Patriótico Simón Bolívar y de cara a las elecciones el próximo 25 de mayo. Despliegue popular que coincide con movilizaciones en otras plazas del país en medio de un proceso electoral marcado por una alta participación y un clima de paz y civismo. Es el tema que abordamos en el análisis el día de hoy. Antes, recordarle, a través de nuestras redes sociales, a lo largo del día hemos sondeado la opinión de nuestros usuarios sobre el tema. Algunos de ustedes ya han participado respondiendo a la pregunta que hemos hecho al respecto, y aquí tenemos el código QR para que usted pueda participar. Aspirantes a gobernadores y diputados de organizaciones políticas en Venezuela concluyen sus campañas de cara a los comicios del 25 de mayo. ¿Qué significa esta participación de las más de 50 toldas políticas en las elecciones? Democracia participativa y sólida, garantía y consolidación de la paz social, mayor pluralidad política en Venezuela. Si no ha participado, puede hacerlo con una de estas opciones. Más adelante revisamos y asociamos todas las respuestas. Vamos de inmediato al análisis. Me acompaña en la distancia Juan Romero, exsecretario, diputado a la Asamblea Nacional, historiador y politólogo, docente universitario, doctor en procesos políticos contemporáneos de América Latina, también experto en geopolítica. Diputado, muchísimas gracias nuevamente por su tiempo con nosotros, por atender la llamada. Sabemos que hay mucha actividad el día de hoy. Usted ha tenido seguramente en la noche de hoy bastante que decir en torno a este cierre de campaña. Bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches. Siempre un gusto conversar con ustedes en Telesur y toda la audiencia que los acompaña. Sí, bueno, gran cierre de campaña, diputado, en Venezuela. Los partidos políticos participantes han cumplido con el cronograma electoral. Queda en análisis del ambiente el día de hoy la conducta, diputado, del pueblo venezolano en vísperas de estas elecciones. Yo creo que es importante resaltar varias cosas, ¿no? Primero, este proceso electoral tiene unas particularidades diferentes a los anteriores, y es que la fecha de realización de las elecciones fue producto de una consulta a más de las 38 organizaciones políticas que hacen vida legalmente ante el Consejo Nacional Electoral. Hubo una reunión de trabajo. Esa reunión tenía varias áreas. Un área era la definición de un cronograma electoral, una segunda área era avanzar en las propuestas sobre una modificación de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, que no se dio porque el artículo 298 de la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela señala que no se puede modificar la Ley Orgánica de Procesos Electorales, que es la que rige los procesos electorales, hasta 6 meses antes de un proceso electoral. No daba tiempo, pero sí quedó instalada. Yo soy parte de esa comisión en la Asamblea Nacional. Y luego se le propuso al Consejo Nacional Electoral y hubo una concurrencia. Ahora, eso es un aspecto importante a señalar. Un segundo aspecto importante que recalcar es la naturaleza del sistema electoral venezolano. El sistema electoral venezolano es de los más confiables, y esto es muy significativo, sobre todo a partir de las matrices de opinión que ha pretendido construir lo que yo llamo una oposición transgresora, es decir, una oposición que ante la imposibilidad de obtener a través de los votos y de la movilización popular una opción verdadera de poder, opta por la violencia. Y aquí vemos entonces dos cosas. Uno, un proceso electoral con 38 organizaciones políticas que están concurriendo, con candidatos que están disputando los más de 560 puestos que están en disputa en este momento. Son los 287 diputados que van a conformar la Asamblea Nacional, los 260 legisladores regionales que están circunscritos a cada una de las gobernaciones, y los 24 gobernadores. Y subrayo esto último, porque esta elección además tiene la particularidad no solo del número de elegidos que va a tener, sino que tiene la particularidad que, en concordancia con el referéndum consultivo que se hizo en diciembre del año 2022, ¿no? Sobre la Guayana Esequiba, sobre los derechos históricos reivindicados por el gobierno de Venezuela, vamos a elegir un gobernador. Hay un ambiente tranquilo, a pesar, y eso también es importante que lo diga, que antes de ayer el ministro del Poder Popular para el Interior y Justicia denunció un plan que, de nuevo, tomando como eje la parapolítica, que a pesar de los esfuerzos del presidente Gustavo Petro,
siguen ejerciéndose en Colombia, un intento de atentar contra personalidades, tanto de la oposición como del gobierno. Los del gobierno, el ministro del Interior y Justicia, Diosdado Cabello, el presidente de la República, Nicolás Maduro, la vicepresidenta Delcy Rodríguez, el ministro del Poder Popular para la Defensa, Vladimir Padrino, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y otros candidatos como el gobernador del Táchira, Freddy Bernal, como personalidades distintas vinculadas a la acción política. A pesar de eso, el ambiente es de tranquilidad, el ambiente es de mucha esperanza, de mucha alegría, porque nosotros seguimos apostando. Un elemento importante adicional: Venezuela está realizando el 32º proceso electoral desde el año 98. Ninguna democracia occidental, escúchese bien, ninguna democracia occidental ha realizado tantas elecciones como la ha hecho Venezuela. En condiciones de guerra, en condiciones de asfixia económica, ante amenazas de magnicidio, ante intentos de eliminación física de actores, ante boicot económico, ante presiones internacionales, nosotros, el gobierno del presidente Nicolás Maduro y los que lo acompañamos, apostamos a la paz, apostamos al mecanismo democrático para dilucidar nuestras diferencias y avanzar a lo que llamamos en ciencia política, estimado amigo, y todos los que nos ven en Telesur, una paz inestable, es decir, un proceso donde no cesan las diferencias políticas, pero las diferencias políticas no terminan en violencia. Nosotros apostamos a la paz. La oposición transgresora, esa que ha intentado varias veces asesinar al presidente, que ha intentado invasiones, apuesta a la violencia. Esa es la diferencia entre la oferta electoral de nosotros y la oferta electoral de quienes buscan una salida violenta en el país. Y justamente también el llamado, diputado, que ha hecho el presidente Nicolás Maduro al pueblo venezolano a participar masivamente en estas elecciones el 25 de mayo. Esto decía: yo le hago un llamado a los vecinos y vecinas para que el próximo domingo vayan a votar, porque además, y es lo que voy a anunciar, precisamente los circuitos comunales, son 24 estados, los 10 circuitos comunales de cada estado que tengan mayor votación, yo los voy a incorporar a la corporación Juntos Todo es Posible para realizarle un proyecto especial y financiarlo y hacerlo de pe a pa completico. Los 10 circuitos comunales más votados de cada estado, del Zulia, de Barinas, de Carabobo, de Aragua, de Anzoátegui, de Monaga, de Tamacuro, de Bolívar, de Caracas, etcétera, pues. Son 10 circuitos comunales. Yo en la noche voy a saber quién fue y el domingo ya estoy preparando los recursos. El lunes la corporación Juntos Todo es Posible ya la voy a desplegar y el circuito comunal, con la participación de sus vecinos, tiene una motivación mayor para salir, ganar, ganar. Voto por la paz, voto por mi región, pero además obtengo un beneficio colectivo porque es que la corporación Juntos es Posible va a llegar a hacer tremenda obra como motivación. Ahí estaba el presidente Nicolás Maduro, diputado. Voto por la paz, por la región de cada venezolano y, por supuesto, motivación desde el punto de vista de los consejos comunales y la posibilidad de unirse a esta importante iniciativa del gobierno venezolano. Su lectura. Sí, mira, hace muy interesante el proceso electoral venezolano. No solo es que, insisto, es producto la fecha, este 25 de mayo, de una consulta a las organizaciones políticas y presentar una propuesta de cronograma que el poder, en este caso en Venezuela, el poder electoral, es el que decide la fecha, pero sobre la base de una consulta popular a las organizaciones políticas. Pero adicional a esto es este anuncio del presidente, que tiene que ver con una mayor y mejor y más profunda democracia. Estamos hablando de la territorialización de la democracia. Eso que permite la construcción de lo que llamamos una agenda concreta de acción. ¿Qué es una agenda concreta de acción y cómo se relaciona esto con las actividades políticas y cómo esto habla no solo de la formalidad de la democracia, sino de la profundidad de la democracia venezolana? La agenda concreta de acción es surgida
del debate en los circuitos comunales, en los más de 5.000 circuitos comunales, que es una forma de organización del territorio donde a través de las comunas que la conforman, cada circuito comunal, ahí se recoge el parecer. Esto tiene una particularidad que enriquece, compañero, y a todos aquellos que nos siguen por Telesur, la democracia venezolana. Y es que no se trata solo de un proceso de participación exclusivo a las fuerzas del gran polo patriótico que ha sido hegemónico, que ha ganado 29 de estos 32 procesos electorales, que se expresa en el Partido Socialista Unido de Venezuela, en el Partido Comunista de Venezuela, en organizaciones como Alianza para el Cambio, en distintas organizaciones políticas que forman parte del polo patriótico como es Patria para Todos, sino que además incluye a sectores de la oposición que hacen vida en estos circuitos comunales y que participan para aprobar a través del voto en las consultas populares qué proyectos, si es el agua, si es la reconstrucción de una escuela, si es la pavimentación, si es un proyecto socioproductivo, si tiene que ver con un tema de seguridad, si tiene que ver con un tema de emprendimiento, si tiene que ver con un tema de salud. Estamos hablando de una mejor democracia, porque son todos los actores los que participan. Entonces el presidente propone, ese mismo presidente, importante que lo diga, que acusan de dictador, que acusan de ser ortodoxo, de no dar participación, está abriendo el compás para que los circuitos comunales, a partir de su concurrencia, tengan proyectos adicionales que van a redundar en lo que los bolivianos llaman Sarakarsay, el buen vivir, la mejor condición de vida de los venezolanos. Estamos dando una que es importante que lo digamos. Ninguna democracia ha llegado hasta el nivel de profundización de consulta que estamos viendo, de organización de eso que llamamos el poder popular, de reivindicación de eso, de actores políticos que van a resolver, de actores políticos que se mueven en el territorio. Mientras que la oposición está casi desaparecida de esta campaña electoral, nosotros estamos en la calle. Somos, como dice nuestro lema, gente que resuelve, gente que escucha, gente que construye, gente que sobre la base del diálogo, sobre la base del esfuerzo común, busca consolidar esta democracia que está dando lecciones. Hay un actor político que yo quiero citar, Argimiro Gabaldón, decía, el camino es largo y duro, pero es el camino. Y Mario Benedetti, ese poeta uruguayo magnífico, extraordinario, decía, el futuro es lento pero viene, seguro pero viene, firme pero viene, lento pero viene. Ese es el camino, la ruta y sobre todo en Venezuela, la única ruta democrática para las elecciones, para elegir a sus autoridades es precisamente el poder electoral. Diputado, le voy a permitir, por favor, que nos acompañe para la próxima parte del programa. Vamos a despedir esta primera parte con el código QR. Tiene tiempo de participar en la encuesta que hemos publicado en redes sociales. Al final de nuestra emisión analizamos los resultados. Acá tenemos el código QR para que usted escoja allí una opción y nos dé su lectura sobre este cierre de campaña de cara a las elecciones, mega elecciones en Venezuela 2025. Por lo pronto, vamos a una breve pausa. Ya regresamos. Venezuela se alista para las megaelecciones de este 2025. A pesar de los recurrentes intentos de la extrema derecha por desestabilizar al país y de las acciones injerencistas de los Estados Unidos, las instituciones y el pueblo venezolano están listos para un nuevo proceso electoral. Este 25 de mayo se eligen en las urnas a 285 diputados a la Asamblea Nacional, 24 gobernadores y 260 representantes para los consejos legislativos. Telesur te ofrece una cobertura detallada de estos comicios a través de nuestra multiplataforma. Venezuela Decide 2025. Elecciones regionales y legislativas. Solo por Telesur. Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur, hablando de Venezuela y con estas elecciones del 25 de mayo. El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez,
hablaba sobre los logros alcanzados por este órgano legislativo en el periodo 2020-2025, destacando, entre otras cosas, la aprobación de 92 leyes que acompañan el esfuerzo constructivo del pueblo venezolano. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informaba que en estos años de construcción de 2020 a 2025 se aprobaban estas leyes para la protección de la gente, la familia, mujeres y niños, iniciativas específicas como la Ley de Atención a niños y adolescentes, niños, niñas y adolescentes con trastorno del espectro autista, la Ley para la protección de personas con discapacidad, las leyes que han sido fruto del trabajo continuo del pueblo venezolano, y se ha hecho hincapié en modernizar el marco legal del país, al señalar que el actual Código de Comercio data de la década del 40 y no refleja de alguna manera las nuevas realidades económicas. Se refirió a los desafíos que enfrentó el país debido a las acciones de la oposición extremista en el periodo 2015-2020, y tras destacar que es necesaria una Asamblea Nacional que proteja al pueblo, que la oposición extremista ha destrozado. En ese tiempo destruyó el legado de la Revolución Bolivariana, no logrando doblegar al pueblo y gobierno de Venezuela luego en posterior elección en ese órgano legislativo. Juan Romero con nosotros, diputado de la Asamblea Nacional, politólogo y docente. Diputado, hablar precisamente de este nuevo periodo que se le presenta al pueblo venezolano, su lectura de lo que representa para la Revolución Bolivariana el valor estratégico en gobernabilidad política, en la estabilidad institucional que ya fue reconquistada en el año 2020 por el chavismo. Mira, desde el punto de vista comparada. Primero, la asamblea que nos antecedió, yo soy, como tú muy bien lo dijiste, diputado en ejercicio en este momento por el estado Zulia, que es el estado más importante, representa el 18% de la población electoral, representa la bancada más numerosa de los 275 que constituyen ahorita. El Zulia aporta 25%, es decir, casi el 10% de los diputados de la asamblea, ¿no? Y es importante la comparación. Esa asamblea, que fue electa en el 2015, se dedicó esencialmente a crear condiciones de ingobernabilidad, de violencia política, ¿no? Utilizando el poder legislativo no como un mecanismo para el debate, para la construcción desde la diferencia, con el respeto a la diferencia, sino como un elemento transgresor, como un elemento violento. Pero no solo es que fue utilizada para eso, de ahí surge la figura de ese presidente de Narnia que nunca fue elegido, que fue el exdiputado Juan Guaidó, sino que además esa Asamblea Nacional en 5 años solo promulgó una sola ley, y esto es importante que decir. Eso contrasta con las 92 leyes, modificaciones que nosotros hicimos de las leyes orgánicas del Poder Popular, leyes como la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar para proteger contra la violencia a la sociedad venezolana, la Ley de Extinción de Dominio, destinada efectivamente a recuperar activos que son utilizados por actores políticos que reciben financiamiento extranjero destinado a la desestabilización, la ley destinada al uso y desenvolvimiento y regulación de las organizaciones no gubernamentales, las que tú has señalado, pero yo también pudiera señalar otras leyes tan importantes como la ley de protección a los animales domésticos, porque eso habla de nuestra condición humana, del respeto a esos temas. Hablamos de la modificación de la ley de economía popular, la modificación del poder popular, las modificaciones del poder comunal, ¿no? Entre otras múltiples leyes que nosotros hemos aprobado, porque esta Asamblea Nacional es una asamblea comprometida con la respuesta. Ahora, fuera de eso, mi estimado, creo que lo más importante que viene ahora es la perspectiva futura. El presidente lo ha dicho, ¿no? Tenemos un código de comercio de la década del 40 que no incluye las transacciones electrónicas, que no incluye el uso de criptomonedas, todo el tema de la inteligencia artificial y lo que eso significa en la actividad de emprendimiento. Sobre eso hay que regular. Pero además, algo muy importante, ha hablado de por lo menos 3 códigos, una modificación del Código Orgánico Procesal Penal, porque las acciones, por ejemplo, de desestabilización exigen que ese código se modifique y se incluyan delitos como la lesa contra la lesa patria, delitos contra el Estado, que en otras entidades nacionales son profundamente castigados. Alguien que haga un llamado, como aquí lo han hecho actores políticos, a la invasión en Estados Unidos, en Inglaterra o Francia, pueden ser sometidos incluso en el caso de Estados Unidos a la pena capital. Aquí no existe la pena capital, pero sin indudablemente hay que incrementar los mecanismos a través del cual se acciona punitivamente
contra todo aquel que atente contra la paz, no solo contra el Estado, sino contra la paz. Luego, un elemento que es importante porque tiene que ver también con una operación que se ha desarrollado contra la sociedad venezolana, que es el desmembramiento de la familia a través del incentivo de la migración como un arma política. Era la idea de decir, Venezuela es un Estado fallido, Venezuela es un Estado forajido, Venezuela es un Estado en donde la violencia reina, Venezuela es un Estado donde no hay futuro, y con eso se buscaba una intervención. Hay que crear un código orgánico de protección a la familia, de restitución de los derechos de la familia que han sido vulnerados en términos de su derecho al trabajo, en términos de su seguridad, en términos a la posibilidad de desarrollo económico. Yo debo recordarte a ti que esta Venezuela en la que yo vivo, en la que mis 5 hijos están activos, de los cuales me siento muy orgulloso, ha perdido más de 800 mil millones de dólares producto de la asfixia económica. Es para que nos estuviéramos matando, pero la cualidad histórica, la carga histórica, como decía ese intelectual Isván Mesaro, que tienen los venezolanos, esa carga histórica proveniente de nuestras resistencias contra el español, proveniente del ejemplo de Bolívar, de Urdaneta, de Páez, de tantos que lucharon en un momento determinado, es lo que nos ha mantenido acá. Decía Miguel Hernández, ese poeta extraordinario español que fue víctima de la violencia del fascismo en España, decía, siempre hay un rayo de luz que vence la sombra. Y nosotros, los venezolanos, somos un rayo de luz que con esta acción, con esta agenda legislativa que la estamos discutiendo, que acabamos de aprobar una ley orgánica sobre las 7 transformaciones, que prioriza la acción de gobierno futuro. Estamos hablando de planes económicos hasta el 2050, estamos hablando de planificación, estamos hablando de organización de la actividad productiva, estamos hablando de mayor eficiencia de la administración pública, estamos hablando de articulación con el poder popular. Es una mayor democracia. Mientras que en Inglaterra presionan a los que castigan a los que exigen sus derechos, mientras que Estados Unidos, Trump, desarrolla políticas posfascistas. Aquí en Venezuela somos tolerantes, somos respetuosos y ampliamos los derechos políticos de participación. Ese es el ejemplo. Por eso que somos, y en verdad tenía razón Obama, somos una amenaza inusual, no porque tengamos armas de destrucción masiva, no porque seamos un, sino que nuestro ejemplo es un ejemplo de dignidad, de heroísmo y sobre todo de resiliencia. Esos somos los venezolanos. Sí, y que en definitiva tenemos en el país no solamente la posibilidad de disputar en democracia, sino que desde la Revolución Bolivariana, como usted lo ha comentado, hay toda una agenda que permite en esta oferta política disputar con otras fuerzas en el país, porque este 25 de mayo será la disputa crucial para partidos de derecha y el chavismo en la contienda electoral. Durante los próximos años, como lo decía el diputado, el mapa político quedará definido a partir de esta fecha, delineando así la correlación de fuerzas y partidos que harán presencia en instituciones ejecutivas y legislativas en todo el país. De acuerdo con datos oficiales, casi 37.000 candidatos aspiran a hacerse algún cargo de las 24 gobernaciones, la Asamblea Nacional y los consejos legislativos, lo que se considera como una mega elección por la gran cantidad de cargos a disputarse, diputado. Y un elemento crucial que no quiero finalizar sin que usted me lo comente, de todas estas gobernaciones, por supuesto, lo simbólico que representa para el pueblo de Venezuela la escogencia de un gobernador en la Guayana Esequiba. Sí, como te dije, es la ratificación del resultado de la consulta popular. En la consulta popular nosotros reivindicamos nuestros derechos, señalamos que íbamos a una acción pacífica de precisión sobre lo que ha sido un histórico reclamo acerca del despojo que en el laudo de París se hizo contra Venezuela, comprobado en la década del 40 del pasado siglo XX. Y nosotros lo que estamos haciendo es recurrir a nuestro legítimo derecho. Y esto lo estamos ratificando, eligiendo ahora este domingo 25 de mayo a lo que va a ser el primer gobernador de la Guayana Esequiba, en la figura de un buen compañero, almirante de la Armada, Anil Villamizar, un hombre conocedor, formado en seguridad y defensa, con una gran capacidad, y que estamos seguros que va a ser dignamente ese primer gobernador que permitirá, por lo tanto, mantener una acción política contundente en ese espacio,
insistir en la búsqueda del reconocimiento de los derechos que los venezolanos tenemos sobre los más de 150.000 kilómetros de la Guayana Esequiba. Y eso es uno de los elementos resaltantes en esta elección del 25 de mayo. Es la ratificación de surgió en la consulta popular, reivindicando nuestros derechos, reivindicando los mecanismos de negociación, el Acuerdo de Ginebra, rechazando la injerencia de la Corte Internacional de Justicia, rechazando la acción que conjuntamente los Estados Unidos e Inglaterra están desarrollando. Hemos denunciado que procuran crear un falso positivo para presentar a Venezuela como un país agresor y de esa manera justificar una agresión de amplia magnitud contra Venezuela. Hemos denunciado al gobierno de la República Cooperativa de Guyana que se ha prestado para esto, y mientras todo esto sucede, nosotros apostamos a la democracia. Nosotros invitamos al gobierno de Guyana que haga lo mismo, que consulte como nosotros, que vayamos al debate político, que resolvamos esto de la manera pacífica que corresponde en la reivindicación de nuestros derechos, y sobre todo que Guyana renuncie a la acción bélica que procura a través de la injerencia de la ExxonMobil ante los cuantiosos, enormes y potenciales recursos que están presentes en la Guayana Esequiba. Nosotros apostamos a la diplomacia de paz. Nosotros creemos en el diálogo, creemos en la buena vecindad, pero sobre todo sostenemos la necesidad de la defensa de nuestros derechos históricos, que son irrenunciables, Y por mandato popular, como ya se vio a través de esta importante consulta al pueblo venezolano en años recientes. Diputado, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes siempre. Mucho. Ahí estaba Juan Romero, diputado de la Asamblea Nacional, historiador y politólogo, docente universitario, para poder analizar un poco el escenario de cara a estas elecciones del 25 de mayo, mega elecciones en Venezuela. Antes de terminar nuestro programa, revisamos rápidamente los resultados de la encuesta que compartimos con ustedes más temprano. Aspirantes a gobernadores y diputados de organizaciones políticas en Venezuela concluyeron sus campañas de cara a los comicios del 25 de mayo. ¿Qué significa esta participación? 50 toldas políticas en estas mega elecciones. Pues 75% de los usuarios dice democracia participativa y sólida, 16% garantía y consolidación de paz social y el 9% dice mayor pluralidad política. Así las respuestas a través de esta encuesta que hemos preparado en El Mundo desde el Sur. Seguimos muy de cerca el escenario con un despliegue técnico, logístico y por supuesto periodístico de cara a estas elecciones. Venezuela decide y nosotros estamos allí muy pendientes llevándole la información. Con esto finalizamos, no sin antes recordarle también www.telesurtv.net, siempre con nuestra señal en tiempo real desde cualquier parte del mundo, y también a través de Telegram, el servicio informativo de Telesur, las 24 horas del día. Esto siempre con una perspectiva del mundo desde el sur. Soy Luis Francisco Blandón, gracias por seguirnos.